Nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Cuando lo tengas puedes decir amén. Si no, nos van a ayudar aquí los muchachos de multimedia. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, repite conmigo, y santo. Nuevamente, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Fíjate lo que dice el 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bendito Dios, precioso Espíritu Santo, amado Jesús, en esta mañana te damos gracias por este precioso momento que nos permites estar aquí. Te damos gracias porque nos permitiste adorarte, ministrar tu corazón con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias y te pedimos, precioso Espíritu Santo, que nos hables a través de tu palabra, que esta semilla que va a ser plantada en nuestros corazones dé fruto al 100% todos los días de nuestra vida, hasta que tú nos mandes llamar. Nosotros queremos ser hacedores de tu palabra y Espíritu Santo, tú eres el pastor de este lugar. Tú eres la estrella, tú eres el todo de este lugar. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El día de hoy vamos a hablar, el título de la predicación se llama Santidad no es camisa de fuerza. El título le he puesto en esta mañana, Santidad no es camisa de fuerza. Cuando nosotros hablamos de santidad, normalmente cuando la gente escucha la palabra santidad en una iglesia, en cualquier parte, la gente luego dice una camisa de fuerza. Santidad es algo complicado, santidad es algo difícil de llevar. La palabra santidad es algo que me va a atar. La palabra santidad es algo que ya no voy a poder hacer muchas cosas. Y normalmente cuando hablamos de la palabra santidad, luego se nos viene a la mente muchas veces que es una camisa de fuerza. Son prohibiciones, son cosas que yo realmente ya no puedo hacer. Pero te digo algo, hablar de la palabra santidad es hablar de una palabra de enamoramiento a la presencia del Espíritu Santo. La obligación mía como pastor de la iglesia, la obligación de cada pastor en las iglesias es que la gente se enamore de la presencia del Espíritu Santo. Eso es la parte principal del pastor, que toda la gente pueda enamorarse de la presencia del Espíritu Santo, pueda tener un encuentro con la presencia del Espíritu Santo, porque ese encuentro con la presencia del Espíritu Santo es lo que nos va a empezar a transformar y a cambiar nuestra manera de vivir. Cuando tú tienes un encuentro con la presencia del Espíritu Santo, tú todo el tiempo estás deseando estarte llenando de la palabra de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con la presencia del Espíritu Santo, tú solamente buscas la manera, como dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Es decir, durante todo el día, no solamente en tu momento de intimidad, en tu cuarto, cuando oras, cuando adoras, sino en todo tu día, tú estás platicando con Él.
Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, es cuando empieza tu mente a ser cambiada, transformada y renovada. Y cuando tú escuchas la palabra santidad y alguien te dice de santidad, a mí en lo personal lo primero que viene es enamoramiento de la presencia de Dios. Santidad es un enamoramiento, es un caminar, es un estar todos los días pegado hacia mi amado. Te digo algo porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu es santo. ¿Quién somos nosotros para no vivir en santidad? ¿Quién somos nosotros para no vivir una vida santa? Y aquí hay algo bien tremendo. Cuando veíamos Romanos, regrésame Romanos, hijo, en el 12, el 12, el 1 y el 2, el Romanos, esta versión que nos pone en el 1, fíjate, en la parte de abajo, fíjate lo que dice, cuando habla que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La palabra de Dios dice que cuando tú vives tu vida en un sacrificio vivo y santo, dice que esta versión dice que esa es una verdadera forma de que tú estés adorando a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia y tú le adoras con tu boca, le adoras con tus pies, pero dice que esta es una manera que a Él le agrada. Es decir, cuando tu vida diaria, todos los días, tú estás viviendo en santidad, tú eres un olor fragante. Es decir, tú vas caminando en tu trabajo, tú vas en tu casa, estás bañándote en cualquier parte. Cuando tú vas caminando, viviendo una vida santa, tú eres un olor fragante delante de la presencia de Dios. Tú eres un olor fragante. Y esta parte fue algo tremendo que llenaba mi corazón cuando yo hacía la predicación. Y fíjate lo que dice la Reina Valera, si quieres, ese déjalo ahí, hijo, como está. Fíjate lo que dice. La Reina Valera dice que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta parte pegó tanto en mi corazón en la Reina Valera que decía que es vuestro culto racional. Si yo te pregunto a ti qué es la palabra racional, ¿tú qué me contestarías? La palabra racional es la capacidad de pensar, entender y actuar según la lógica y la razón. Entonces la Reina Valera te está diciendo que cuando tú vives en santidad, tú eres un culto racional, es decir, tú estás realmente pensando y entendiendo que vivir en santidad todos los días de tu vida, tú eres un culto vivo, eres un culto agradable delante de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos, más bien queremos racionar no vivir en santidad. Queremos hacerle el lado contrario y queremos realmente nosotros tener nuestro razonamiento de no vivir una vida en santidad. La palabra santidad es estar separado para Dios. Cuando tú por primera vez aceptaste a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida, en ese momento tú fuiste separado solamente para vivir una vida agradable, perfecta delante de la presencia de Dios. Pero muchas veces es algo triste y lamentable que aún dentro de las iglesias la gente no quiere vivir en santidad. Cuando nosotros no vivimos en santidad, nosotros lo que estamos haciendo es estar pisoteando la sangre de Cristo, dicen Hebreos. Nosotros con nuestra manera de vivir, otra vez regresamos a la parte de atrás. Nosotros volvemos a pisotear. La semana pasada, cuando hablé del perdón, yo les hacía mucho hincapié. ¿Qué es lo que pasa después de que tú sales de un retiro?
¿Qué pasa? ¿Qué sigue para tu vida? Porque Dios llega, Dios te liberta, Dios te libera, Dios rompe todas las maldiciones generacionales de tu vida y de tu tercera y cuarta generación. Es algo tremendo y poderoso. Cómo, fíjate, ese amor inagotable de Dios rompe. Pero ¿cómo es tu manera de vivir? ¿Cómo es tu manera de vivir todos los días? Ábreme la Biblia, Gálatas, hijo, capítulo 5. Vamos a leer del 19 al 21. La palabra santidad no es una camisa de fuerza. La palabra santidad es un enamoramiento de la presencia de Dios. La palabra santidad, cuando tú estás caminando con el Espíritu Santo, Él es santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué nosotros no podemos vivir en santidad? ¿Por qué nosotros nos aferramos nosotros mismos a vivir con las mismas maneras y costumbres que antes vivíamos? Fíjate lo que dice Gálatas. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Ahí déjame lo hijo antes de que avances al otro, regresa tú uno antes. Quiero pararme un poquito aquí. Normalmente los cristianos, la gente que incluso lleva tiempo en la iglesia, lleva años en la iglesia, cuando hablamos de deseos carnales, como habla Gálatas, normalmente nosotros decimos, no, es que yo ya no vivo en adulterio. No, es que yo ya no practico brujería ni hechicería. No, es que yo ya no digo malas palabras. No, es que yo ya no me emborracho. Es más, yo ya no me drogo. Pero fíjate qué tremendo es esto. Dice, peleas. ¿Cuántas veces en tu vida diaria, en tu matrimonio, con tus hijos, tienes peleas? Peleas que ofendes. Porque ofender es cuando ya nosotros a la otra persona le lastimamos. Eres un inútil, eres un bueno para nada, hasta nuestros hijos. No sirves para nada. Y empezamos a decir en el matrimonio, no, es que tú te aferras a esto y empiezan a sacar cosas del pasado que solamente están lastimando, malas palabras. Y te digo algo, no quieres cambiar tu mentalidad. Fíjate lo que dice, celos. La palabra de Dios dice celos. ¿Por qué tienes celos? Porque no te estás llenando de la presencia de Dios. Mira, yo llevo por la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de muchas situaciones que hemos pasado mi esposa y yo, gracias a Dios, 28 años de casados. En esos 28 años de casados, llevamos prácticamente alrededor de 21 años de cristianos. Y esos 21 años ha habido de todo. Mis hijos les ha tocado ver de todos cuando nosotros empezamos en el cristianismo. Pero hay algo bien tremendo. La otra vez platicaba con mis hijos, mi esposa, y hablábamos referente a los celos. En esos 28 años que llevo de casado, prácticamente desde que yo la conocí, yo he trabajado en 2 empresas, que es Continental y Flex. Y todo el tiempo yo he trabajado, todo el tiempo he sido jefe de un 98%, 95% de mujeres y 5% de hombres.
Y te digo algo, cuando nosotros, es más, incluso, bueno, cuando nosotros entramos al cristianismo, cuando nosotros entramos y Dios empezó a hacer cambios y empezamos a entender que vivir en santidad es hacer a un lado de los celos. Les digo algo, hasta el día de hoy, yo no he tenido ningún problema con mi esposa en cuestión de celos. Es más, ha habido gente que cuando yo trabajaba en la empresa, en el día de mi cumpleaños, me regalaban chocolates, camisas, me regalaban, una vez me regaló una señora un ramo de frutas el día de mi cumpleaños, pero todos esos, yo siempre he llegado a mi casa, pero siempre he tenido una transparencia en platicar con ella, siempre. ¿Sabes qué? Esto, siempre. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú quieres vivir una vida en santidad, empiezas a echar fuera de tu vida los celos. Amén. Porque los celos lo único que te va a ocasionar. Es más, hay gente que ha matado por celos. Y aún dentro del cristianismo se sigue manejando este tipo de actos que son pecaminosos. Las peleas, los celos. Fíjate lo que dice, arrebatos de furia, el carácter. Arrebatos de furia, la gritonería. Arrebatos de furia, porque te digo algo, la gritonería también ocasiona ofensas. Arrebatos de furia, dice la palabra de Dios. Esos arrebatos de furia que muchas veces te llevan a ofender. Entonces en tu vida tú no quieres vivir en santidad porque tú crees que es una camisa de fuerza. Lastimosamente, hay muchos cristianos dentro de las iglesias que solamente hicieron cambiar de religión. Nada más. ¿Qué es cambiar de religión? En la religión que tú creciste, que todos los domingos ibas a un servicio por tu pastillita, porque muchas veces vas y te confiesas, ibas por tu pastillita para calmar tu conciencia, nada más. Y lo único que hiciste fue cambiar de religión. Vienes a la iglesia todos los domingos solamente por tu pastillita, por una pastillita que te va a hacer sentirte bien a ti. Pero te digo algo, el cristianismo no es de que te haga sentir bien a ti. El cristianismo es para valientes. El cristianismo es que tú seas un olor fragante delante de la presencia de Dios todos los días. Por eso el apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo tuvo que sacrificar sus propios deseos. Hay lugares que tú pisas y pones un pie que sabes que no debes de estar y estás en ese lugar escuchando música mundana. Y esa música mundana lo único que hace es volver a contaminar tu vida y es por eso no salen los celos de tu vida. Porque hay mucha música que lo único que habla de adulterio, habla de que me saludas a la tuya y hablas de maldición y por tu maldito amor y todo eso. Yo he escuchado pastores, lastimosamente, que dicen que la música mundana no es mala mientras no te envuelva. Discúlpame, pero toda la música mundana te va a envolver. Yo recuerdo cuando yo empecé de cristiano, recuerdo que en una ocasión llegué a mi casa en esta época, porque en esta época es muy dado todas las fiestas, las posadas, y te envuelve el espíritu navideño. Pero ¿cuál espíritu navideño? Te envuelve el espíritu que realmente en esta época se levanta, solamente que en vez de que realmente recordemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo único que hace es solamente recordar y levantar nuestra carne. Y recuerdo que en una ocasión hace años, de recién que empecé de cristiano, yo llegué con mi esposa en esta época y llegué y le dije, ¿sabes qué? Preciosa, hermosita, nosotros tenemos la bendición de Dios en nuestra vida.
Y te digo algo, yo voy a ir a la posada porque en este año van a rifar hasta viajes al mar. Y yo llegué bien contento y la bendición de Dios está en mi vida. Y yo voy a ir, pero solamente para ganarme ese viaje. Y ella nomás se me quedó viendo, sonrió, dijo, está bien. Si tú dices que la bendición de Dios está en tu vida, entonces Dios te va a dar la bendición, no en la posada, te la puede dar de otro lado. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Hay lugares. En esos lugares, lo único que va uno a hacer es solamente darle vuelo a la carne. Te voy a decir por qué. Hombres que dicen que van a la posada. Curiosamente, el día de la posada, las trabajadoras que las ves irreconocibles con la bata, ese día andan con minifaldas y andan enseñando todas las carnes, todo. Y te digo algo, aún por más que tú me digas que eres cristiano y que vas a ir a una fiesta de 15 años, de lo que me digas, aún las madrinas de los 15 años andan enseñando todas las carnes, porque es gente del mundo. Y si tú estás batallando con la lascivia, ¿a qué vas a un lugar donde realmente lo único que le estás metiendo a tu carne es sabor? Lo único que le estás metiendo solamente es que tu santidad mengüe. El Facebook. ¿Cuántas amistades tenemos en el Facebook, en el Instagram, de gente que está enseñando las carnes? Y nosotros decimos, no, es que es mi amiga de acá desde la secundaria. Y te digo algo, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de leer la Biblia, curiosamente, en la mayoría de los hombres, lo primero que sale es la lascivia otra vez. Otra vez empieza a florecer. Entonces tú vas y te metes al Facebook o de repente te aparece tu amistad que algún día subió un pensamiento bonito y le dices un like y te aparecen ya cosas. Y donde están tomándose fotos acá arriba, acá abajo, así, de todos lados. Entonces, ¿dónde está la santidad en tu corazón? Nos hemos hecho gente convenenciera. Nosotros creemos que la gracia de Dios es permiso para pecar. La gracia de Dios no es permiso para pecar. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, cuando todos nosotros íbamos directamente al castigo eterno, que es el infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Y Jesucristo, por gracia, por amor, Él dio su propia vida. Le dijo al Padre, Padre, yo doy mi vida por cada uno de nosotros. Entonces la gracia no me es permiso para pecar, porque hay mucha gente que piensa que la gracia es decir, yo hoy peco y voy y me arrepiento y otra vez vuelvo a hacer lo mismo y otra vez vuelvo a arrepentirme. Entonces, ¿dónde está tu enamoramiento por la presencia del Espíritu Santo? ¿Dónde está tu amor por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? O solamente cuando llega Semana Santa y vemos la pasión de Cristo, lloro y me conmuevo y digo, Señor, gracias por lo que hiciste en mí. Así deberíamos de vivir todos los días. La gracia no es permiso para pecar. La gracia no es permiso para pecar. Ambición egoísta. ¿Cuántas veces la ambición egoísta está dentro de las iglesias? Pastores que en su ambición dicen, es que mi iglesia es la más grande. Es que mi iglesia. Las almas no son de los pastores. Las almas le pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces dentro de la misma iglesia ambición egoísta? Ni siquiera puedes dar tus diezmos. Muchas veces tú le dices a Dios, Señor, si tú me das $1,000,000, te voy a dar mis diezmos. Ganas ahorita 500 pesos y no puedes dar 50 pesos. Pero eso sí le estás diciendo a Dios que es más que te saques la lotería y que tú vas a dar tus diezmos.
Ambición egoísta. Muchas veces, no muchas veces, siempre el Espíritu Santo te está hablando. Siempre te está hablando. Cuando hacemos algo indebido. En la mañana platicaba hoy con alguien y me decía referente a eso, cómo el Espíritu Santo llega y te habla. Así es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere que tú vivas en santidad, porque la palabra de Dios dice ser santos como yo soy santo, dice en Primera de Pedro. Y eso nos lo está diciendo a Dios, a cada uno de nosotros. Amén. Divisiones en la familia, divisiones en la iglesia. Es que este grupito es el grupito de los ricos, este grupito es el grupito de los más espirituales, este grupito es esto y esto, divisiones dentro de las iglesias, divisiones en la familia. Y eso pasa tristemente dentro de las iglesias. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga por su iglesia, aún dentro de las iglesias, Él recogerá trigo y cizaña. Y trigo y cizaña aún, tristemente te voy a decir, aún pastores, aún apóstoles, profetas, maestros. Cuando Cristo venga, va a ser una separación de trigo y cizaña. Porque muchas veces en el corazón del hombre lo único que hay es división. Satanás es el maestro, es el experto. Él ocasionó una división en el cielo. Se trajo la cuarta parte de ángeles. Así es. Imagínate, ángeles que estaban en la presencia del Dios mismo día y noche. Imagínate el ser humano, cuántas veces en su corazón trae divisiones. Y te digo algo, ¿cuál es una división tristemente dentro de las iglesias? Que el mismo pastor le diga a una oveja, a aquel no le hables porque ya va a otra iglesia y no es de esta iglesia y te prohíbo que le hables. Eso se llama división. Así es, amén. Eso se llama división. Y la palabra de Dios dice que esto son obras de la carne. ¿Cómo yo me voy a poner a decirle a ti, oye, si te encuentras a fulano, sutano, mangano, no le hables? No. Al contrario, la semana pasada hablábamos del perdón. La semana pasada hablábamos de cuando te encuentras a la gente. Yo me he encontrado gente que, además, tenemos contacto con gente de años y nosotros son nuestros amigos, los abrazamos, pero siempre, además, nos hemos juntado con ellos solamente para hablar cosas de Dios. Nada que ver en contra de nadie. Porque en mi corazón solamente tiene el anhelo y el deseo de vivir en santidad. Amén. Siguiente versículo, hijo. Envidia. Y aquí fíjate lo que ya viene, ahora sí. Borracheras, fiestas desenfrenadas. Fíjate qué tremendo es este versículo, porque muchas veces es lo que hablamos ahorita de las fiestas. Muchas veces nosotros decimos, no, es que fiestas desenfrenadas, pues está hablando ya de fiestas cuando vas y la gente se está desnudando. Mira, te voy a decir algo que pasó una vez en una empresa que trabajaba hace años. Ya dije los nombres, ¿verdad? Pero ustedes no van a saber en cuál de las dos. En esa empresa festejó años la empresa de cumplir años aquí en México. Y esa ocasión, gracias a Dios, me tocó trabajar. Y yo me quedé a trabajar porque teníamos que sacar unos embarques urgentes. Y a nosotros después nos hicieron una rifa y cosas así. Y nos quedamos a trabajar. Al siguiente día, la plática de toda la empresa. Oye, si te fijaste lo que pasó cuando apenas estaba empezando, porque la empresa dio cerveza, cuando apenas estaba empezando,
No, pues no sé qué pasó porque yo ni siquiera fui. No, es que fulana de tal se desnudó ahí arriba de la mesa. Y eso pasó. Después a esa persona a la semana la corrieron. Y se le subió a la mesa a un director. Eso pasa. Por eso a veces nosotros, eh, y fíjate, nosotros muchas veces, la verdad, la mayoría de veces nos han dicho que nosotros somos extremistas. Que somos extremistas. No, es que ustedes son extremistas. Pues te digo algo, yo prefiero ser un extremista enamorado de la presencia de Dios a ser un light que para que todo es permisible en la vida. Y aquí habla fiestas desenfrenadas. Esta se convirtió en una fiesta desenfrenada porque solamente era festejar cumplir años de la empresa, pero en el mucho licor la persona se desenfrenó. Dice la palabra de Dios, dice, y otros pecados parecidos, dice el apóstol Pablo, permítanme repetirles lo que les dije antes, le dijo a la iglesia de los Gálatas. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. No heredará. Satanás ha sido una persona tan sutil que ha metido en el pensamiento de cristianos y cristianos alejados. Es que Dios tiene la obligación de que antes de que me muera, me arrepienta. Es una frase común que Satanás ya metió aún en los cristianos dentro de las iglesias. Yo puedo seguirme masturbando, que al cabo Dios tiene la obligación de perdonarme. Yo puedo seguir viendo pornografía, yo puedo seguir robando, yo puedo hacer lo que se me plazca, que al cabo Dios tiene la obligación de perdonarme. La palabra es clara y la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay algo tremendo, Apocalipsis 22:11. Esta frase, te digo algo, yo durante algunos años yo empecé a entender y yo le dije a mis hijos, porque los cristianos están acostumbrados a vivir de apariencia. Y muchas veces como cristianos, la apariencia te lleva a decirle a tus hijos, no quiero que publiques eso en el Facebook. Y tu hijo puede publicar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Está bien que no lo publique, pero ¿cómo está su corazón? ¿De qué te sirve que tú estés viviendo una apariencia cuando tu corazón está completamente lleno de maldad y de iniquidad? Y yo entendí lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22:11. Y este mismo versículo yo se los he dicho a cada uno de mis hijos. No pierdas el tiempo en el cristianismo. Dice la palabra de Dios, deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Y deja que el santo permanezca santo. Es decir, la palabra de Dios te está diciendo, si tú estás pecando, peca más. Dale vuelo a la hilacha, pero no pierdas el tiempo en la iglesia. O sea, llénate de toda la basura que quieras llenarte afuera. Pero la palabra de Dios te está diciendo, pero si tú te quieres santificar, santifícate más, santifícate más, que se santifique tu mente, que se santifique tus pensamientos, que se santifique tu manera de actuar con tu esposa, con cada uno de tus hijos. Nuestro ejemplo habla por encima de las palabras. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis, Satanás fue derrotado a causa del testimonio de ustedes. Eso dice la palabra de Dios. Cuando tú vives en santidad, si en esta mañana cada uno de ustedes está viviendo en santidad y de repente llega una persona y se
endemonia, no tienes que tener miedo a tú llegar y en el nombre de Jesús echar fuera ese demonio. Porque tu testimonio, ese demonio va a salir porque tu testimonio te conocen ellos. Ellos. Muchas veces, ¿de qué me sirve ser conocido en redes sociales si en el cielo tu testimonio no es una adoración? Tú tienes que ser conocido. Realmente que Dios te presuma como presumió a Job. Cuando se presentó, dice la Biblia, Satanás delante de Dios, lo primero que Dios le dijo, ¿de dónde vienes? De rodar toda la tierra, dice. De pasear por toda la tierra. Y fíjate lo que ya me imagino la cara de Dios delante de Satanás. ¿Y has visto a mi siervo Job? ¿Lo has visto? Temeroso, recto, apartado de mal. Nadie como él. Yo ya me imagino la cara de Dios diciéndole a Satanás, presumiendo, ¿ya has visto a Salma? ¿Has visto a Angélica? ¿Has visto a Saúl? ¿Has visto a Lorena? ¿Has visto a Junior? ¿Has visto a Adi, a Beba? ¿Has visto a Alma, a Anita? ¿Has visto a Eva? ¿Has visto a Mario? Y así en nombre de cada uno de nosotros, ¿lo has visto? Temerosos, rectos, apartados del mal, que su corazón siempre está apartado del mal. Y fíjate lo que le contestó Satanás. Así, pero no le tienes tú cercado. Qué tremendo. Cuando tú vives en santidad, estás cercado. Eso dice la palabra de Dios. Tú tienes una vida en santidad, tú estás cercado. Estás cercado por Dios. Es una promesa en la Biblia. Estás cercado. Y dice la palabra de Dios en esa historia que vinieron desastres a la vida. Se murieron sus hijos. Solamente Satanás dejó una herramienta, que era la esposa, porque la esposa no se murió. Y ahí la esposa, cuando Job estaba en su peor proceso, la esposa le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y le dijo Job, tú hablas como una fatua, como una necia. ¿Acaso solamente bendeciré y adoraré a Dios solo cuando me va bien? ¿No lo haré también cuando me va mal? Fíjate, es algo tremendo la vida de Job. Dice que al final de Job, dice, yo antes de oídas sabía de ti, Dios, pero hoy mis ojos te han visto. Y así hay mucha gente en la iglesia que solo de oídas, pero mantiene una integridad en Dios. Que solo de oídas dice, hay un Dios grande. Sí, hay un Dios grande. Que solo de oídas dice, Dios sana. Sí, Dios sana y Dios me va a sanar. Dios liberta a tus hijos. Sí, Dios va a libertar a mis hijos. Pero cuando llega ese momento del impacto con la presencia de Dios, es cuando dices, yo solamente de oídas sabía de ti y vivía en santidad y vivía en integridad y vivía en rectitud. Pero hoy que mis ojos te han visto, no habrá aún mayor razón de vivir en santidad. Y dice que el postrer estado de Job pasó a ser bendecido al doble. Y te digo algo, y no dice que le cambió de esposa, porque aún la integridad de Job con la esposa era fiel. Porque también cuando tú lees Job dice, Job le dijo a Dios, si mis ojos han mirado a mujer ajena, vengan cosas también contra mi esposa. Porque fíjate, aún la integridad de Job era mantener sus ojos solamente en su esposa. Eso te habla de la santidad que estaba en la vida de Job. Y yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿por qué seguir haciendo las mismas prácticas de donde Dios te rescató? Me ha tocado escuchar gente
Y no me importa que después tomen frases, porque hoy es común que tomen frases, no me importa. Me ha tocado escuchar pastores que dicen que una cervecita no es mala. Imagínate tú predicarle a una persona que fue rescatada del alcoholismo, decirle que una cervecita no importa, cuando normalmente la gente que es alcohólica empieza por una cervecita. Así es. Y una cervecita ha llevado a matar a gente inocente. Porque empiezan con una cervecita y resulta de que la persona que iba borracha se estrelló contra gente que era inocente y que no había tomado ni una gota de vino. Una cervecita, hay mujeres que por una cervecita perdieron su virginidad. ¿Por qué? Porque en esa cervecita después les pusieron cosas y fueron ahí hasta violadas por una cervecita. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ¿por qué te empeñas en volver a vivir tu vana manera, como antes vivías, de donde Dios te rescató, de donde Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Salmos 93:5, hijo. ¿Por qué? El apóstol Pablo le estaba diciendo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, este versículo. Está tremendo de lo que la santidad es para tu vida. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Y la otra revisión dice: la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Yo recuerdo el testimonio hace tiempo y ese testimonio quedó bien grabado en mi corazón, de un profeta, que su esposa tenía cáncer y su esposa estaba a punto de morirse. Y recuerdo que él, en su testimonio de ese profeta, estando en el carro, porque los doctores dijeron: tu esposa ya está desahuciada, ya se va a morir, ya no tiene cura. Recuerdo que ese profeta en el carro llorando le decía a Dios: Señor, Señor, si tú sanas a mi esposa, te prometo que viviré más en santidad, más. ¿Y sabes qué le contestó Dios? Le contestó por su nombre y le dijo: la santidad te conviene a ti. Así es, amén. La santidad te conviene a ti. Así es. La santidad no es negociable. La santidad no es negociable. Amén. ¿Por qué nos conviene a nosotros? Porque la santidad, vivir en santidad, te va a traer paz. Amén. ¿Cuánta gente cristiana se masturba y sale de ese lugar y otra vez le viene el remordimiento? ¿Cuánta gente fornica, adultera y sale de ese lugar y le viene el remordimiento? Si te viene el remordimiento, déjame decirte algo: es porque el Espíritu Santo sigue dentro de tu vida hablando. Así es. Pero si tú ya no escuchas la voz de Dios y a ti te da lo mismo, preocúpate. Así es. Preocúpate porque ya apagaste la voz del Espíritu Santo y te va a dar lo mismo si vienes o no vienes a la iglesia, si oras o no oras, y te va a dar lo mismo si lees la Biblia o no la lees. Te va a dar lo mismo, porque vas a tratar de justificarte delante de Dios diciéndole: Señor, es que estoy muy cansado, es que tú sabes que trabajo mucho. Ah, sí, pero si sacas tiempo para de repente, aún en tu cansancio, ver una película o estar hasta una hora en el Facebook. Ahí se te quitó el cansancio. Entonces preocúpate, porque ya apagaste la voz del Espíritu Santo en tu vida. La santidad nos conviene a nosotros. Sabes, ahorita que nosotros estábamos adorando y sentía la presencia de Dios, a eso se refiere cuando dice que la santidad me conviene a mí. Dime
Si a ti no te gustaría estar sintiendo la presencia de Dios todo el día, ¿no te gustaría estar sintiendo esa presencia todo el día de una manera palpable? De una manera donde hasta tú sientas cómo Él te recorre tu piel, cómo toma tu mano. Yo muchas veces estoy en el trabajo, estoy ahí en la computadora y yo siento cómo Él empieza a acariciarme. Y es cuando yo le digo, Señor, esta presencia no quiero que se vaya. No me importa tener una iglesia grande. No me importa tener miles de gentes. No me importa ser conocido. Lo único que me importa es que tu presencia esté conmigo todos los días. Ya no puedo volver a perderla. Porque hace 10 años por mis propios concupiscencias estuve a punto de perder su presencia y estuve a punto de perder mi familia. Y yo le dije, ya no puedo. Porque para mí tu presencia es lo mejor. Quítame la vida si tu presencia no está conmigo. Porque yo no quiero vivir pecando. Yo quiero tener una mentalidad que todos los días solamente quiera agradarte. Que no permita que un pensamiento, un mal pensamiento empiece a jugar con él. No, yo quiero vivir en santidad. Porque su santidad, su presencia es lo mejor que podamos tener. ¿Queremos caminar en la gloria de Dios? Yo sé que vamos a caminar en la gloria de Dios. Yo le dije al Señor, hace años Dios nos permitió por su gracia y su misericordia orar por una persona muerta. Y Dios la levantó a esa persona. Y yo le dije, Señor, ¿qué me importa levantar 1000 muertos si tu presencia no está conmigo? Yo no quiero el don. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir agradándote. Yo quiero solamente ser portador de tu presencia. Ser portador de la gloria de Dios es que tú seas un olor fragante. Que seas un olor fragante. Para que esa presencia esté moviéndose contigo, pero teniendo un corazón completamente santo, recto, íntegro, apartado del mal. Pensamientos que realmente solamente te lleven a enamorarte más de Él. Más de Él. Ayúdame, hijo, con Él. Primera Tesalonicenses, hijo, 4 al 8. Santidad. Santidad no es una camisa de fuerza. Santidad, la religión. Escúchame lo que te voy a decir. La religión es una camisa de fuerza. La religión es la que te prohíbe. Y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto. Yo te leí Gálatas. Yo en esta mañana te quiero llevar a que entiendas que un encuentro con la presencia del Espíritu Santo es lo que realmente hace que tú hagas cambios en tu vida. Primera Tesalonicenses 4:8. Fíjate lo que dice. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, dice, no desobedecen enseñanzas humanas, sino que rechazan a Dios, quien les da el Espíritu Santo. La palabra de Dios trae muchas bendiciones para nuestras vidas, demasiadas. Si tú lees desde el Génesis 1, vas a encontrarte bendición tras bendición para tu vida, que Dios guarda tu vida, que el que habita al abrigo del Altísimo, y vas a encontrar bendición tras bendición. Pero en la palabra de Dios vas a encontrar lo que enamora al Espíritu Santo. Si tan solo
entendiéramos quién es Dios, si tan solo entendiéramos que ese Dios se despojó de su trono, vino a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, dio cada gota de sangre por nosotros. ¿Por qué no abrazamos esa salvación? ¿Cómo? Con la santidad. La santidad es abrazar la salvación de Cristo para nuestras vidas. La santidad trae beneficios para tus generaciones. Dice la palabra de Dios que hasta la tercera y cuarta generación. Puede ser que tus hijos hasta te maldigan. Puede ser que tus hijos te digan 1000 cosas. Pero cuando tú vives en santidad, ellos van a recoger los beneficios de la santidad que fueron a través de tu vida. A través de tu vida. Pero necesitas tú limpiar. Necesitas, Salmo 119, 9, hijo. Necesitas tú limpiar el camino. Necesitas limpiar. Necesitas tomar decisiones. Van a ser decisiones que te van a costar, sí. El cristianismo es para valientes. El cristianismo es para gente valiente. Gente que va a sufrir burlas de la misma familia, sí. De los amigos, sí. Pero cuando tú te metes a tu cuarto, cuando vienes a la iglesia y esa presencia desciende, tú dices, vale la pena. Vale la pena. Porque te digo algo, tu familia te puede traicionar. Tus amigos se van a alejar de ti. Pero el que siempre va a estar aún ahí cuando estés tú tirado en cama, se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Cómo nos podemos mantener limpios y puros todos los días? Abrazando su palabra, leyendo su palabra y ser hacedores de su palabra.